Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Te rogamos, Señor, y suplicamos, te pedimos que guardes nuestros corazones, que nos permitas andar en santidad, llenos de tu abundancia, de tu espíritu, Señor, que podamos estar en permanencia y en fe, en un corazón dispuesto a ti. Te lo pedimos y suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esto se encuentra, como dije, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Hoy lo voy a poner un poquito así de lado, principalmente para que me dé bien la luz y no me pegue aquí la sombra. Y luego veo si así se ve mejor o no. Pues muy bien. Esto, como les digo, se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Eliseo volvió a Gilgal, después de todo lo que había acontecido, lo que vimos de la tsunamita, que su hijo regresó a la vida y ahora sí se le entregó a la tsunamita a su hijo, ¿no? Entonces vemos que él regresa a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra. Y estamos viendo que es una situación, no como en otras ocasiones que dicen que había sido causada específicamente por causa del pecado y otras cuestiones. Simplemente aquí era una situación del tiempo, ¿no? Y dice, y los hijos de los profetas estaban con él. Ahora me voy a tener aquí un segundo nada más para explicar este tema. Cuando volvimos, ¿verdad? ¿Ya me ven? Es que hubo un segundo en el que se desconectó del internet, no sé por qué, algo pasó, pero sí me ven ya, ¿verdad? Antes me peinaba para atrás, ya no lo he hecho. Buenas. Estamos de vuelta, ¿verdad? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Ah, perfecto. Sí, durante un segundo, fue un momento en el que volteé y me apareció ahí como una notificación y dije, ¿qué pasó? Y me acerco y estaba desconectado del internet, solito se conectó. Pero bueno, si ya todo está bien, sigamos. Va, entonces vuelvo a iniciar. Hay una expresión muy curiosa dentro de la escritura que se refiere, o no sé si sea cosa del idioma o sea cosa del tiempo, de la época, de la cultura, o directamente de los escritores bíblicos, pero al referirse, por ejemplo, hijos de los hombres, hijos de los profetas, hijos de los artificieros, se refiere principalmente a los que, profesan una cierta, vamos a decirlo, naturaleza, ¿no? Los hijos de los hombres se refiere a los hombres, a las personas. Hijos de los reyes se refiere a reyes o a principales o a príncipes, así de ese tipo de estilos. Y en este caso, cada vez que vemos la expresión que se refiere a los hijos de los profetas, se refiere principalmente a profetas, ¿ok? Para que no se den como que demasiadas vueltas en ese aspecto. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Eran profetas de aquel tiempo, simplemente eran determinados así, como si ahora a los músicos les llamáramos los hijos de los músicos, ¿no? Algo similar. Incluso en otras versiones, aquí tengo una versión abajo, que es la versión Dios habla hoy, si no me equivoco, dice que él estaba con los profetas, no dice los hijos de, sino como que era una expresión principalmente de aquel tiempo. Dato nada más ahí para que tuvieran ese conocimiento. Dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje, que es como un tipo de sopa, ¿no? Como un guiso, por decirlo de alguna manera. Dice, para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era.
Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Y me voy a detener aquí un segundo porque más que nada me acuerdo mucho de una enseñanza que dio en su momento el pastor de la iglesia a la que iba, y era sobre el tema específicamente de parece pero no es, algo así se llamaba, creo que el tema. Y se trataba específicamente de este versículo, de estos versículos, porque expresaba de la siguiente manera: así como existen calabazas que parecen calabazas normales y son calabazas silvestres que son dañinas para la comida, muchas veces va a haber decisiones que se van a tomar, ciertas elecciones o decisiones que se van a ¿los escucho? Ahí está. Que se van a decidir, cosas que se van a escoger, incluso que parecen ser buenas, pero no lo son. Y esto lo vemos incluso en la Escritura cuando dice que el camino del hombre parece recto en su propia opinión, pero no se da cuenta que es camino de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando las decisiones las tomamos nosotros, muchas veces las vamos a tomar mal, muchas veces las vamos a hacer incorrectamente. Por ejemplo, este varón que vino a recoger las cosas, en algún momento se ve dentro del texto que pida ayuda, que pida consejo, que pregunte si acaso esto que acaba de recoger era o no era lo que él pensaba que era. No, fue una persona que recogió y dijo: bueno, esto es lo suficiente, y lo hizo, y bueno, perjudicó, vamos a decirlo así, la comida que habían decidido hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos consejo, cuando nosotros no tenemos guía, cuando nosotros no recibimos consejo, cuando nosotros no ponemos nuestro camino en manos de Dios principalmente, vamos a tomar decisiones que aunque parecen buenas, no lo son. Que aunque parecen las correctas, no lo son. Y en muchas ocasiones no solamente nos vamos a perjudicar a nosotros, sino también a externos o a ajenos que no tenían específicamente la culpa de nuestras malas decisiones, de no tomar una decisión sabia, de no tener en cuenta el pedir y consultar en vez de solamente vivir, pues, a la y se va, por decirlo de alguna manera. Y eso pasa específicamente por eso, por no tener tiempo de consultar a Dios. Vemos una situación muy similar en el libro de Josué. Si no me equivoco, a ver, déjenme, se lo confirmo. Según yo está en los primeros capítulos, aunque no lo recuerdo con claridad. Pero si no, igual se los digo así como por encima. Josué y el pueblo de Israel, para el tiempo que lograron salir que empezaron las guerras para poder tomar la tierra que Dios les había dado, ellos resulta ser que fueron engañados por un pueblo que se acercó a ellos. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Si no, porfa, búscamelo. No. ¿Sabes cuál es la parte de la que hablo? Sí. Estoy buscando principalmente el engaño que le hicieron a Israel, y ahorita hablo específicamente de ese tema. Aquí no me deja. Va, te lo encargo, no, por favor. Es una parte donde dice que no consultaron a Dios, y ahorita vamos viendo ese tema. Pero quiero expresar este sentido, y es el siguiente. Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones sin antes consultarlas con Dios, con una persona conocedora del tema, vamos a terminar encontrándonos con una realidad, y es que vamos a cometer graves errores. Es normal equivocarse, no quiero que se alteren en algún aspecto, porque muchas veces hay gente que como que no se anima a hacer las cosas. Ayer hablaba con una persona, por ejemplo, que está tratando de empezar como un negocio, un trabajo, pero decía: es que yo no estoy hecho para eso. Yo les decía: mira, nadie lo está, nadie está hecho para hacer nada. Lo que pasa es que muchas veces la gente que parece que está hecho para hacer algo son personas que iniciaron como todos,
mal. Iniciaron a hacer cosas que ciertamente no tenían validez en lo que ellos mismos estaban tratando de trabajar. Se metieron a un trabajo que no sabían cómo hacerlo. Se equivocaron una, se equivocaron 2 veces, se equivocaron 3 veces, hasta que viendo sus errores, solventaron sus errores, pues sí, evitándolos, cambiándolos, mejorando, entre otras cosas. Y muchas veces en nuestra vida va a pasar exactamente lo mismo. Nos vamos a equivocar en muchas ocasiones. Sin embargo, no estoy diciendo que no debamos temer al error. Va a ser normal que en algún momento nos equivoquemos. Eso nos va a ayudar a aprender. Sin embargo, aquí es donde yo quiero llegar. Es en el hecho de que si ese error sucedió por no consultar a Dios, hay que volver al Señor para no volverse a equivocar en ese aspecto. ¿Cómo lo expreso? Creo que lo voy a poder expresar mejor con esa historia que les estaba mencionando, la cual se encuentra en el libro de Josué. ¿Encontraste el que te decía, no? Esperando. Bueno, ya. Es ese, no me aparece de lo que sea que hayas escrito tú. ¿No se ve? No se ve. Buenos días. Josué, ¿qué? Capítulo 9:14. Ok, muy bien. Déjame ver. Debería ser, solamente hay una historia de esas. Pero, mira, sabía. No me estaba dejando abrir justo esa hoja que era donde estaba. Mira, hace ratito que estaba pensando en eso. Estaba tratando de acomodarlo y mira. Me decía yo que tenía que ser ahí. Les cuento un poquito el contexto. Había pueblos de alrededor, literal de alrededor, que habían escuchado lo que Israel estaba haciendo a los pueblos de esas tierras, que era destruirlos y tomar sus tierras prácticamente, y cómo es que Dios había estado con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace un pueblo en específico? Dice: cuando oyeron, en el capítulo 9, versículo 1, estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así de las montañas como de los llanos y toda la costa del mar, como del mar grande delante de los llanos, dice, se concertaron para pelear contra Josué. Más adelante dice, quiero encontrar esa parte específica. Aquí está. Ya lo encontré. Les cuento. Resulta ser que ellos vieron todo lo que Israel estaba haciendo contra los reyes de esas tierras, y se juntaron entre ellos y dijeron: ok, hagamos algo con astucia. Tomemos panes de nuestra tierra que estén podridos, que estén prácticamente ya mohosos, llevemos cántaros secos y ya sin agua, todos rotos, llevemos sandalias rotas. ¿Y qué es lo que hicieron? Se hicieron un show. Hicieron que pareciera que ellos venían desde muy muy lejos, de manera que cuando llegan con Israel les dicen: hemos venido de muy lejos para hacer trato con ustedes, porque sabemos que ustedes tienen a Dios de su lado. Y empezaron a endulzarles el oído. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Que Dios ya les había dicho a Israel que no hiciera trato alguno con los de ese pueblo, con los de ese lugar. Sin embargo, y aquí es donde sucede esta situación, ellos ya habían jurado en el nombre de Dios que iban a defenderse o que iban a hacer trato con ellos. Cuando ellos hacen esto, dice la Escritura, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, lo que Dios ya les había dicho que no debían hacer, ¿no? Hacer trato con los vecinos. Y dice, con los vecinos de esa tierra. Y que habitaban, en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel. Ven que me refiero con los hijos de Israel, se refiere pues a los de Israel. Dice, y salieron los hijos de Israel
Al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos atacar, no les podemos tocar. A lo que quiero llegar. Este es uno de los momentos que nos demuestran que aunque algo parezca bueno, no siempre lo es. Y que si nos confiamos de lo que parece exageradamente bueno, sin antes tener una respuesta de Dios, sin antes tener un consejo delante de Dios, lo único que nos vamos a encontrar es con dificultades, problemas que van a terminar perjudicando a otros, sobre todo cuando nosotros estamos encargados de otras personas. En otras palabras, es sabio, necesario y muy inteligente, al final de cuentas, antes de tomar una decisión, consultarlo con Dios. Y yo les voy a hacer un consejo: si algo no lo pueden consultar con Dios, a menos de que Dios ya les haya dicho desde antes que Él se iba a encargar de hacer algo, que Él les iba a permitir tener algo o algo por el estilo, si no tienen tiempo de consultarlo con Dios, que su respuesta sea no. ¿A qué me refiero? Imagínense una situación en la que pasa, acontece o sucede algo y te dicen: no, pero es urgente, ¿quieres aceptar el trabajo o no para empezar mañana? No puedo, necesito consultarlo con Dios. Y entonces entras tú en oración con el Señor. Pero si esa persona te dice: no, necesitas decirme ahorita, y tú no consultas con Dios y no tienes la oportunidad de consultar con Dios, lo más sabio es decir no. Lo más sabio es decir: no, lo siento, no puedo porque no me da tiempo de consultarlo con Dios, no voy a tomar esa decisión. Porque como está escrito, el que se apresura con los pies peca. El que toma decisiones sin antes consultarlas con Dios, el que no toma en consideración a Dios para lo que va a hacer, peca. Muchas ocasiones, en muchas situaciones, sí nos va a tocar tomar decisiones al momento y pedir a Dios que nos dé sabiduría para que tomemos la decisión correcta. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo cuando esas decisiones son a largo plazo o a futuro, es recomendable no tomar esa decisión sin antes poder consultarlo con Dios. Y si es algo beneficioso, aún siendo algo beneficioso, a veces es más recomendable decir que no y perder la oportunidad a decir que sí y arruinarnos un futuro, por decirlo así. No darnos cuenta que nos estamos equivocando. Entonces, lo más sabio siempre, de lo siempre, es consultar a Dios, es tener en cuenta a Dios para tomar cualquier decisión. Porque si nosotros nos aventamos con un trabajo, con una situación, con lo que sea, si nosotros no le dimos tiempo a Dios para darnos una respuesta, no le dimos tiempo a Dios para arreglar las cosas que tienen que ser arregladas, lo único que vamos a provocar en nuestra vida es sufrir. Se los doy con un ejemplo bien sencillo. Imagínate que hay una relación con la que tú quieres iniciar con una persona a la que amas, o simplemente que te gusta, pero tú no le das el tiempo a Dios para mostrar en él o en ella los frutos del Espíritu, y tú te avientas: no, ya llevo un mes, llevo un año conociéndole, estoy seguro que es un siervo de Jesucristo, que es una sierva de Jesucristo. Y al año y medio, 2 años de noviazgo, te das cuenta que te equivocaste rotundamente. ¿Por qué? Porque no le diste a Dios el tiempo para que se tomara la decisión. Esa persona era como esa calabaza silvestre que cuando la tomas, cuando la pruebas, te das cuenta que simple y sencillamente no era lo que necesitabas, lo que debías tener, lo que debías pedir. ¿Y qué pasa ahora? No, pues ya tengo que terminar, ya tengo que soltarme. En muchas ocasiones, sobre todo cuando la gente se casa, ya no hay vuelta atrás. No te puedes divorciar porque el matrimonio va mal, no te puedes divorciar porque la otra persona no es creyente, no te puedes divorciar porque tú al final de cuentas, en conciencia, sin consultar a Dios, pediste a Dios casarte con esa persona, y si te casaste, ten conciencia de esto, tú juraste delante de Dios acompañar a esa persona hasta la muerte.
diciendo con seguridad y con libertad hasta que la muerte nos separe. Entonces es bien importante darle tiempo a Dios y consultar con Dios cualquier decisión, sobre todo cuando es tan importante como por ejemplo un matrimonio, como por ejemplo un trabajo, como por ejemplo el mudarse o no mudarse de un lugar, el conseguir o no una casa, el meterse o no en una deuda, el conseguir o no un carro, porque también eso es una deuda grande, es una deuda que te puede perjudicar a tiempo futuro si es que tú no lo consultaste con Dios, porque resulta ser que más adelante pierdes el trabajo o ganas menos o cualquier cuestión por el estilo que pudiese justamente perjudicar a lo que tú tenías planeado a futuro, aunque pareciera que iba a salir todo bien. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer cuando ya pasó? Cuando ya tomamos la mala decisión, cuando ya hicimos lo que no debíamos hacer y cuando lo que eran calabazas o parecían calabazas buenas o frutos buenos terminaron siendo calabazas silvestres. Terminó siendo agrio, terminó siendo como veneno. Ahí es cuando entra la mano de Dios y dice, sirvió para que comieran. Dijeron, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Entonces, dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Hasta que Dios no actúa, y esa es una cuestión que tenemos que tener en consideración, cuando hay algo como ese tipo de cosas que acabo de mencionar, deudas, cosas que te dieron a futuro, que tenías que vivir, que se suponía eran buenas y no lo fueron, tú ya tomaste la decisión. Muchas veces está en tu responsabilidad pagar la deuda, vivir en esa casa, vender la casa, seguir casado o seguir casada. En ese tipo de cosas te toca seguir adelante, te toca seguir haciéndolo, te toca seguir viviéndolo. Pero, y ahí es donde va el pero, cuando tú le dices al Señor, Señor, esto está mal, esto que hice estuvo mal, la decisión que tomé no era la correcta, perdóname, Señor, por favor, ayúdame. Entonces es cuando Él puede obrar y hacer que dentro de tu olla, de tu vida, de tu deuda, de lo que sea que hayas tomado la decisión incorrecta, incluso de tu trabajo, el mal se vaya. El mal se vaya. Yo les doy un ejemplo de mi familia, de mi mamá principalmente. Hace un tiempo les conté sobre esta historia, que mi mamá tomó la decisión de entrar en un trabajo, porque a veces pasa así, y es muy común que entras tú a una entrevista de trabajo y ese mismo día te dicen, ¿quieres el trabajo? Sí, bueno, empiezas esta próxima semana. Entonces cuando vino y nos dijo, tanto a mi papá como a mí, fue como ya, pero me estás diciendo que esto y esto y esto y esto te lo pidieron, porque creo que le habían pedido, no me acuerdo, que si firmar una renuncia antes de empezar el trabajo, no sé, estaba bien raro lo que le habían pedido. Y le dijimos, ¿y tomaste la decisión de verdad trabajar ahí? Y dijo, sí. Y nos quedamos, ¿y por qué no lo consultaste con nosotros? ¿Por qué no nos preguntaste? Dice, no, pues que era en ese rato y no sé qué. Bueno, pues ahora no te puedes salir del trabajo, porque tú ya entraste, ya tomaste la decisión, no puedes dejar mal a Dios. No puedes dejar mal a Dios. Entonces, tú no sales de ahí, no tienes que salir de ahí, sino hasta que ¿qué? Hasta que salgas como es debido, honrando el nombre de Dios. Entonces, muchas veces nos va a pasar así, si no tenemos cuidado. Nos vamos a meter en deudas, en negocios, en trabajos, en problemas principalmente, que no deberíamos haber estado si hubiéramos consultado a Dios, pero que si ya lo estamos, el único que nos puede sacar de ahí y el único que puede ayudarnos a hacer las cosas bien es Dios. Y hasta entonces tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque Él es el que va a limpiar esa comida, Él es el que va a limpiar esa olla, Él es el que va a limpiar ese problema y va a sacarte de ahí. Pero si tú lo haces por tu propia cuenta, estos hombres, les voy a poner, si estos hombres simplemente hubieran tirado la olla, se hubieran quedado sin comer. ¿Qué fue lo que hicieron? Se lo dijeron al varón de Dios, que esto ya les dije, que era la representación de lo más cercano de estar con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios restauró, limpió, arregló su error. ¿Por qué? Porque lo consultaron con Él, porque lo dejaron en sus manos.
y al final de cuentas dieron honra a Dios porque vieron un milagro que sucedió. Pasa lo mismo en todo este tipo de temas. Tú decides aceptar un trabajo que no debías aceptar, que debiste haber consultado, y ahora no te puedes salir, porque no solamente vas a quedar mal, sino que vas a dejar mal a Dios. Ahora, ¿qué toca? Hacerlo bien. Hacerlo bien. Echarle ganas, confiar en Dios, y Dios empieza a arreglar las cosas, porque está escrito. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú ya entiendes que te equivocaste por haber tomado tu decisión, por haber no consultado a Dios, y pones en tu corazón el deseo de verdad hacerle caso a Dios ahora y de honrarle, Él va a arreglar lo que sea que estaba mal para poder encaminarte a donde sí debería ser. Y si te tiene que sacar de ese trabajo, te tiene que sacar de este problema, te tiene que sacar de esa deuda, lo hará Él. Pero Él será el que lo haga. Eso sí, ya tomaste la mala decisión. Si no, antes consúltalo con Dios. Antes consúltalo con el único y verdadero que te puede decir lo correcto, Dios. Porque ayer hablaba con Naomi sobre este tema, de que hay personas a las que les molesta incluso la frase de ¿ya lo oraste? Pero es que no hay algo mejor que se pueda hacer. No puedes tomar una decisión, ni es correcto tomar una decisión si antes no lo consultaste con Dios, porque te vas a dar cuenta de tu grave error y de todos los problemas que has provocado específicamente. ¿Por qué? Por no orarlo. Y no es orarlo así de que, Señor, esto ya incluso lo he hablado, Señor, si yo el día de mañana voy a la tienda, por ejemplo, y no me muero, entonces quiere decir que quieres que compre eso. No hagan cosas así, por favor, porque muchas veces hay gente que dice cosas así de que, Señor, si yo le digo si quiere ser mi novia y me dice que sí y las cosas fluyen, entonces quiere decir que es la chica que pusiste para mí. No. Son acciones que tú estás provocando y estás tentando a Dios para que Él se interponga cuando tú sabes que no debes hacerlo. Entonces, quiero que se quiten esa idea de hacer esas cosas, porque de verdad que traen muchos problemas. Del yo lo voy a hacer y si funciona, es porque tú querías que funcionara. No. Porque hay veces en las que simple y sencillamente así funciona. Y ya. Y tú estás tratando de hacer que Dios se interponga en algo que tú sabes que no debes hacer. Es como, miren, se los voy a poner así. Es como si tú el día de mañana le dices a tu pareja, voy a ir a besarme con ese muchacho, y si tú no me detienes, quiere decir que eso no es infidelidad. No, claro que lo es, aunque él no te detenga. Es más, es probable que regreses y él te termine. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo está mal. Estás tentando su relación, y en el caso de Dios, muchas veces tentamos a Dios en ese tipo de cosas, tal y como dice el Señor, ¿cómo dice? ¿Lo pondremos a celos? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Claro que no. Entonces seamos sabios. No tomemos ese tipo de decisiones de Señor. Si tú no me detienes, lo voy a hacer. Espérate. ¿Quién eres tú para pedirle eso a Dios? Mejor quédate quieto, espera en el Señor y escucha lo que Él te va a decir que hagas. Porque Dios, ¿cuántas veces lo he escuchado? De que, no, si todo fluye con este muchacho, aunque no sea creyente, quiere decir que Dios lo aceptó. No, es que tú estás jugando con Dios, estás tratando de poner a celos a Dios, y no entiendes que acaso no es correcto, simple y sencillamente ya sabes que no es correcto. Aún así lo vas a hacer. Bueno, pues vive tus consecuencias, ten conciencia de que van a estar. Pero bueno, aún con todo y eso, Dios puede arreglar como uno dice, ¿no? La metida de pata que tuviste, Dios la puede arreglar si le tienes fe, paciencia y haces las cosas como se deben hacer, correctamente. ¿Okay? Siguiente versículo dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma. Y aquí me voy a detener un segundo.
¿Se acuerdan que yo les he dicho que muchas veces no es que uno se cierre, por ejemplo, que dice la Escritura, haz esto de esta manera, y uno dice, no, pues se tiene que hacer de esa manera? Y hay personas que te dicen, me voy a expresar con este tema porque es algo que ya me ha tocado y que creo que es importante tocar. A mí me ha tocado ya en su momento hablar con parejas o hablar con personas sobre el tema de las relaciones de pareja. Y les he dicho lo que dice la Escritura, ¿no? De cómo el varón se tiene que comportar, cómo la mujer se tiene que comportar, cómo no conviene la separación ni el divorcio. Y hay personas que han llegado a tocar este tema conmigo diciéndome que soy muy cuadrado en el cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo digo, no, pero es que esto es lo que dice la Escritura, no deberías hacer otra cosa. Sin embargo, y aquí es donde creo que tiene que entrar nuestro entendimiento, el obedecer a la palabra de Dios tal y como está no tiene que ser considerado una cuestión cuadrática, o sea, una cuestión de una persona cuadrada que no toma otras opiniones en cuenta, sino más bien una cuestión de fe. Porque ¿cómo yo voy a poder modificar un mandato del Señor para hacerlo mejor como si yo fuese mejor que Dios? Imagínense esta situación. Dios te dice, mujer, sujétate a tu marido, y tú le dices, no, Señor, si yo hago eso, me va a pasar esto, y me va a pasar aquello, y me va a pasar aquello. Entonces, como yo no quiero hacerte caso, Señor, porque sé que va a salir todo mal, porque tu consejo no es bueno, entonces yo voy a modificar mi consejo y me voy a sujetar a él cuando yo vea que pase esto, vea que pase aquello, vea que suceda esto, vea que suceda aquello. Pero si veo que él deja de hacer eso, voy a dejar de sujetarme. ¿Y saben qué es lo único que va a pasar? Que van a pecar. ¿Por qué? Por no creerle a Dios. Porque si Dios dijo, compórtate de una manera y todo va a salir bien, compórtate de esa manera, y aunque parezca que no va a salir bien, va a salir bien. Porque siempre tratamos de tomar en consideración nuestra propia prudencia y nuestra propia manera de pensar. Si yo sé, por ejemplo, que... ¿Qué ejemplo les puedo dar? Es que el ejemplo que se me ocurre más es ese. Vamos a ponerlo así. Soy un hijo que tengo que obedecer a mis padres, porque es lo que la Escritura dice, pero no quiero hacerlo, porque si yo lo hago el día de mañana, mis padres van a ser más mandones y eso no va a solucionar nada. Yo estoy diciendo que Dios no es lo suficientemente sabio e inteligente para darme el mejor consejo, y yo estoy buscando una prudencia personal, algo que yo considere mejor que el consejo de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Que terminamos chocando específicamente con ese texto que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Las cosas no se hacen porque parezcan ser las más lógicas. Las cosas se hacen porque son las que Dios dijo que debían hacerse. Las cosas no suceden porque sea obvio que iba a pasar. Las cosas suceden porque Dios lo prometió. Les doy un ejemplo con este tema. El hecho de dar sin esperar recibir a cambio es un absurdo en las finanzas. Yo no puedo esperar prestar sin recibir nada a cambio y esperando que eso justamente me enriquezca. Pero el Señor dice, y lo dice claramente, el que da al pobre, o sea, el que sabe que se le está dando a alguien que no te va a regresar el dinero, a Jehová presta, y el bien que ha hecho, dice la Escritura, se lo volverá a pagar. En otras palabras, aunque la lógica no entre dentro de esta frase, porque es verdad, o sea, si tú le prestas a un pobre, ¿qué va a pasar? No te va a regresar el dinero. Entonces, ¿de dónde va a volver ese dinero? Nada, lo perdiste. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Eso es lo que se ve, eso es lo más obvio a suceder. Pero ¿qué dice Dios? El que da al pobre, a Dios presta, y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Y tú dirás, ya, pero ¿y si no me lo paga Dios? Esa es falta de fe. Esa es la falta de fe a la que yo me refiero. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera en la que dice la Escritura que se debe hacer.
No, y si mejor lo pongo a trabajar, sí, sería bueno que le dieras un trabajo, pero antes dale lo que necesita. No, pero es que, y si yo lo pongo a trabajar mejor en vez de yo tener que prestarle, porque luego no me va a poder regresar. Y es que el problema no es que te vaya a regresar él, te va a ser recompensado por parte de Dios. No, pero ¿cómo? O sea, claro, lógicamente no entra dentro de nuestra mente, no entra dentro de nuestro pensamiento que si yo estoy regalando el dinero, va a volver ese dinero multiplicado. No tiene lógica para mí. Es obvio que no tiene sentido, pero es obvio también que no importa que no tenga sentido, porque Dios lo dijo. Y si Dios dijo que el que da al pobre es a Dios a quien le presta y Dios le volverá a pagar, quiere decir que si tú obedeces a Dios y haces lo que Dios dijo, va a suceder. Y si tú decides obedecerle a Dios al pie de la letra, va a suceder porque estás mostrando tu fe para con Dios. Entonces, esto es exactamente lo mismo que estaba sucediendo aquí, que vemos con claridad que este hombre decía, bueno, a ver, con esto, ¿cómo voy a alimentar a tanta gente? ¿No? Eso lo vimos incluso con Jesús, cuando quiso alimentar a los 4,000 y a los 5,000 hombres, con 5 panes y con 7 panes respectivamente, creo que eran 7. No tenía lógica, pero el Señor, ¿qué les dijo? Vayan y den de comer. Muchas veces nos va a pasar exactamente lo mismo con muchas cosas. Vamos a ver que en la Escritura dice algo que lógicamente no tiene sentido, pero que no tiene que tener un sentido lógico, sino espiritual. Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios me dijo que yo tenía que hacer las cosas de esta manera y iban a salir bien, de esa manera las voy a hacer y van a salir bien. Por dar un ejemplo, Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay personas que no quieren poner la palabra de Dios en su boca, de que, ay, no, eso es religiosidad. No, es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no sacas de tu boca la palabra de Dios, meditas en ella día y noche, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es lógico, pero es una verdad que dijo Dios. Otra de esas: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesarias, os serán añadidas. Tampoco tiene lógica. Si yo me voy a concentrar en conseguir o andar en santidad, en encontrar la justicia de Dios, entonces, ¿cómo voy a poder obtener de parte de eso comida, vestimenta? ¿Cómo? Bueno, es exactamente lo que Dios está diciendo. No tiene que tener lógica, tiene que tener fe. La fe va más allá de la lógica, porque es una cuestión de que crees lo que no hay, ves lo que no ves y entiendes lo que no entiendes. De eso se trata la fe. Y la fe termina moviendo montañas, y mover una montaña no tiene lógica. No hay lógica. Para el hombre esto es locura, pues se han de discernir, dice la Escritura, espiritualmente. Entonces, tengan en conciencia eso, que muchas de las cosas que hacemos y creemos del Señor no tienen lógica, pero tienen fe, y la fe mueve montañas, porque la fe en Dios agrada a Dios, y el que no le tiene fe a Dios no le puede agradar. Así lo dice la Escritura, que es necesario tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces da igual tu astucia, da igual tu manera de pensar, da igual si tú sientes que eres una persona prudente. Si tu prudencia llega al punto de decir que es imprudente obedecer a Dios, ahí te estarás equivocando. Pero si tu prudencia se detiene en el punto en el que dice, ok, esto no me parece prudente, pero Dios dice que es lo que se tiene que hacer, yo le creo. Y entonces serás más verdaderamente prudente de lo que tú creías que ibas a ser prudente.
Y bueno, vemos la situación o la solución de este acontecimiento cuando dice, pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y dicho y hecho, porque dice más adelante, entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y ahí, hermanos, terminamos la lectura del día de hoy. Espero haberme podido explicar en cada uno de los temas. Siento que me trabé un poquito en algunas cosas, pero si hay alguna duda, de una vez en los comentarios me las pueden preguntar y yo trataré de aclararlas. Muy bien, vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo, y comenzamos a mandarles los versículos extras, que no son muchos, la verdad. Dios Padre bendito, te damos gracias hoy por esta lectura de la palabra, por permitirnos estar reunidos en tu nombre, Señor. Te rogamos y suplicamos, Padre Celestial, que tú sigas tratando con nuestras vidas, que nos sigas ayudando, Señor, a crecer. Padre Celestial, ayúdanos a no tomar decisiones incorrectas por nuestra cuenta, viendo lo que parece bueno y resulta ser que no lo es, Padre. Y también no nos permita, Señor, errar al querer hacer nuestra voluntad y no escucharte, al querer seguir en nuestra prudencia y no confiar en ti, Señor. Te pedimos, por favor, nos ayudes con todo eso y nos des y nos llenes de amor, para que nunca seamos personas juiciosas sino amorosas, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.